Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese ramito de olivo en la boca como si fuera la paloma de la paz? Explíqueme usted esto, porque me ha dejado sorprendido. O sea, tan irenista, tan pacifista no lo había yo visto, pero vamos, desde que nos conocemos y hace pero un montonazo de años. Ya me explicará usted esto de la paloma de la paz y en fin, el ramito de olivo y todo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Estaba pensando en presentarme porque ¿esto se puede presentar uno para el Nobel de la Paz o te tiene que presentar un genocida? Te suelen presentar, sí. A veces te puede presentar un genocida. Claro, es lo que digo. Lo han dado algún genocida también. O sea, claro, o sea, no es siempre, ¿no? Pero puede ser que un genocida te proponga a ti, por ejemplo, después de bombardear un país, ¿no? Que te proponga. Por ejemplo, no, eso ha pasado muchas veces, sí. En algunos casos, como dice usted, se lo dan a uno, porque a Obama se lo dieron. A Barack Obama. Yo no me atrevería a decir que Obama fuera un genocida, desde luego no lo era cuando se lo dieron. No, pero si todavía no había hecho nada. O sea, a ese le dieron el premio Nobel de la Paz de manera preventiva. Es uno de los disparates mayores que yo he visto, lo del premio Nobel de la Paz, que ha habido gente muy decente a quien se lo han dado, pero yo me acuerdo cuando se lo dieron al director de los psiquiátricos de la Unión Soviética, donde encerraban disidentes. Otro también. O sea, sí, una cosa tremenda, ¿no? Sí, la verdad es que esto es como lo de ser alto cargo de un organismo supranacional, que parece que tienes que ser un delincuente para que te den la silla. En algún caso así lo parece. Vamos a hablar un poquito de eso en relación a esa visita de Netanyahu en Washington. Como siempre suelo decir, siempre que se produce una cumbre de este tipo, escondan a sus hijos. Sobre todo los que iban cerca, los que iban en Soria, pues pueden estar relativamente más tranquilos. Vamos a tratar muchas cosas en el programa de hoy, en este martes 8 de julio. Tengo que mirar el calendario porque ya estoy un poco desnortado y eso que estamos solo a martes. Vamos a hablar pues del culebrón comercial, vamos a hablar de criptodivisa, vamos a hablar de lo que está pasando en Gaza, vamos a hablar de corrupción en las obras de la Dana, que esto es tremendo, todo lo que está pasando y lo que está por venir con este gobierno que bueno, pues está en una política absoluta de saqueo indiscriminado y le da igual lo que pasa a su alrededor, incluso pues concediendo dinero a una empresa corrupta, que los tribunales ya han condenado por corrupción en más de un caso y que vuelve a estar otra vez en el centro del caso Coldo, con lo cual tenemos muchos temas que vamos a ir salpimentando con otras noticias del día para que todos ustedes aquí en esta horita que solemos pasar volando pues puedan estar informados sobre todo del escenario internacional, ámbito económico, ámbito geopolítico. Como avanzamos ayer, se extiende el plazo dado por Trump para llegar a acuerdos comerciales con Estados Unidos con la amenaza arancelaria. Mañana vencía y ahora amenaza con elevar los gravámenes a los países con los que no ha refrendado un acuerdo. Este es el titular más destacado, pero al mismo tiempo extiende el deadline, esa fecha límite al 1 de agosto. Esto es lo importante. Lo importante no es que diga ahora que le va a poner gravámenes a Indonesia, adicionales a Japón, etcétera, etcétera, vamos a hablar un poco de ello, sino que esos gravámenes adicionales entrarían en vigor el 1 de agosto. Con lo cual, en la práctica, lo que está haciendo es extender el plazo. Esto se lo había pedido el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Está muy contento. Scott Bessent es el que está llevando a cabo pues todas las grandes medidas en materia arancelaria, pasando por encima de Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio. Howard Lutnick parece estar de acuerdo con esto. No es que a cambio Scott Bessent le deje a Howard Lutnick tomar decisiones en el Tesoro de Estados Unidos, para el cual era el candidato él también, el propio Lutnick, pero bueno,
pues esto muestra también hasta qué punto pues hay un cierto servilismo por parte de ese Departamento de Comercio, que me consta que tiene técnicos muy preparados y que han hecho un trabajo encomiable para poder sacar adelante una agenda política en la que ellos no tienen nada que ver y que además pues están viendo cómo buena parte de sus informes y sus datos se manipulan. También hay que decirlo, con esas tablas arancelarias de la ley que son básicamente pues propaganda. La Casa Blanca comenzó ayer presionando a Japón, que es el mayor acreedor de Estados Unidos y cuyas conversaciones no están dando frutos. Y luego ya por la tarde pues ya se vino arriba Trump y siguió en esta estrategia pues mencionando una docena de países, la mayor parte de ellos pequeños, en un movimiento muy similar al que ya hemos visto cuando vencía el anterior plazo del ultimátum arancelario. Por lo tanto, ¿vamos a tener culebrón comercial este verano? Sí o sí. Va a haber culebrón comercial, pero va a ser una reedición de la anterior, con lo cual, bueno, pues ya sabemos en el contexto en el que nos movemos. ¿Consecuencias? La primera y más evidente es que los importadores norteamericanos van a elevar sus stocks antes de que llegue el 1 de agosto. Con lo cual, igual que en otros momentos ha habido riesgo de desabastecimiento, ahora es todo lo contrario. Va a haber stocks suficientes. Pero se consigue el efecto contrario al que dice buscar Trump, porque entonces el déficit comercial se eleva. O sea, si tú vas a adelantar compras... Efectivamente. Claro, efectivamente. Elevas el déficit comercial. De tal manera que luego puede decir Trump, ¿veis cómo si no soy duro se está elevando el déficit comercial? No, muchacho, porque estableces plazos y luego prorrogar esos plazos se está elevando el déficit comercial, que es distinto. Hay algunas empresas que evidentemente pues, no pueden anticipar compras, otras sí. Todas las que tienen que ver con compras de cara a las Navidades, esto es una ventana de oportunidad de miedo para que los importadores norteamericanos puedan seguir comprando barato, porque recordemos que no son los países que venden los que pagan los aranceles, sino los que compran, las empresas que compran. Entonces los importadores norteamericanos han respirado. Luego los exportadores de los países, en este caso Japón, ejemplo, van a hacer lo mismo pero a la inversa. Intentan colocar más producto en Estados Unidos antes de que llegue esa fecha. ¿Esto a quién beneficia? A los fabricantes de automóviles de Japón. Yo no descartaría que este tipo de anuncios de Trump estén pactados con el país en cuestión. En el caso de Japón yo creo que es más que evidente. Dice, vamos a ver, no nos hemos puesto de acuerdo, tenemos todavía que limar bastantes flecos. Es un acuerdo muy importante porque va mucho más allá de lo comercial. Es un acuerdo de estrategia económica a largo plazo en el cual está en tela de juicio la capacidad financiera de Japón, la capacidad financiera de Estados Unidos, la capacidad industrial de Japón, sobre todo en determinados sectores muy importantes, y luego el hecho de que Japón sea un protectorado de Estados Unidos. Hay muchas cosas ahí sobre la mesa. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo conseguimos que tus exportadores y mis importadores estén en una buena situación a pesar de que nosotros no somos capaces todavía de hacer un acuerdo? Bueno, pues yo te amenazo y pongo un deadline el 1 de agosto. Y así todos salimos ganando. Pero se está engañando a la población, hay que decirlo, hay que explicarlo. Luego, también la India se le está atragantando a Washington. O sea, cuando volvió J.D. Vance de su gira por la India, todo el mundo decía, ¿esto está hecho ya? Pues no. No, porque la India es un pastel muy grande a la hora de intentar masticarlo, ¿eh? Pasa como con Rusia y pasa como con China. El principal problema que hay a la hora de negociar un acuerdo comercial integral, vamos a decirlo así, con India, es que India no acepta que se establezcan cláusulas que le limiten el acceso a los mercados chinos. Naturalmente. Naturalmente. Entonces dice, oye, yo contigo y con él. Con Trump y con Xi Jinping. Yo con Estados Unidos y con China. ¿Quieres? Yo quiero. Me llevo además muy bien con Rusia. Estoy ayudando a Rusia a sacar parte de sus exportaciones que vosotros no les dejáis sacar por la puerta de delante y yo se las saco por la puerta de atrás. Soy la I de BRICS, con lo cual estoy en una posición también importante. Tengo un crecimiento demográfico, un crecimiento económico que me voy a poner en la cabeza de muchos indicadores en el futuro. Tengo una crisis social de caballo y esa crisis social la quiero solucionar como haciendo que mi desarrollo económico sea importante, y para eso quiero a China y a Estados Unidos. Y para eso quiero también que me sigas tú mandando armamento, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, yo creo que es muy posible que de los grandes, el primero en anunciar que ha llegado a un acuerdo sea India antes de la nueva fecha límite, pero bueno, me puedo equivocar. Esta fecha límite ha quedado estipulada en una orden ejecutiva firmada por Trump ayer. No es una declaración solo. Está ya estipulado. Insisto, recordemos que a pesar de la afirmación del presidente de Estados Unidos de que son los países extranjeros quienes pagan los aranceles directamente, en realidad la carga recae sobre las empresas de Estados Unidos que compran esos productos o sobre los hogares que los compran. Cuando tienen que pagar ese arancel pueden elegir entre hacer varias cosas, todas a la vez o solo una de ellas.
varias de ellas, que es o renuncio a beneficio. Habrá industrias en las que el margen de beneficio permita reducir margen de beneficio, otras no. Otras sopesarán el aumento de precios para los consumidores. O una tercera vía es buscar descuentos con el proveedor extranjero. Decir, oye, mira, ya que te han puesto un arancel, vamos a buscar un descuento por volumen, por ejemplo. Te voy a comprar más y entonces tú así me haces un descuento y así pues el impacto del arancel no es tan elevado. Y luego en el plano monetario, la consecuencia ha sido una apreciación del dólar. Yo creo que esto es una apreciación momentánea porque la tendencia del dólar es a ir depreciándose por la propia política de Trump. Veremos cuando ya se hayan firmado todos los acuerdos y cambia el escenario. Y luego una reducción de los intereses a pagar por la deuda pública. Esta es otra gran victoria, lo está consiguiendo, está costando un montón, ha bajado un poquito esos intereses, ha bajado en el mercado, quiero decir, los intercambios entre propietarios, entre compradores y vendedores en el mercado secundario de deuda pública. Bueno, mucha gente que tampoco entiende esto porque dice, oye, ¿por qué hablas tú de un interés determinado del bono si luego el Tesoro emite bonos y es a otro interés? Yo hablo siempre del mercado secundario. El mercado primario es cuando un gobierno, un Tesoro, decide emitir bonos. Dice, voy a emitir bonos a 30 años, a 10. Entonces, en función del precio del mercado secundario, pues normalmente suele haber una determinada demanda a un determinado interés en el primario. El secundario, ¿cuál es? En el que los que han comprado esos bonos luego se los intercambian. Porque igual que un particular compra un bono a 10 años o a 30 años y puede incluso esperar a su vencimiento porque es un ahorro a largo plazo, le van pagando el interés y cuando ya vence le devuelven el capital. Es una forma de ahorrar muy tradicional, muy conservadora, vamos a decirlo así, por eso se llama renta fija. Pero las empresas financieras compran los bonos y luego los venden. Entonces, si ese interés ha subido, el precio ha bajado, te lo comes. Y si es al revés, si baja el interés es que el precio sube. Y estamos en ese contexto en estos momentos momentáneamente también. Las bolsas en Asia han cerrado prácticamente en verde y Wall Street pues, prácticamente plano. Ya están acostumbrados. Ya todo el mundo se ha acostumbrado a esta forma de funcionar de Trump. Es un problema desde el punto de vista de la sorpresa. Es decir, si él quiere generar sorpresa, ya no genera sorpresa. Pero bueno, toda esta intrahistoria que yo acabo de contar aquí, pues explica en buena medida la estrategia, que no es una estrategia del loco, sino que es, yo creo que teniendo en cuenta lo que tiene encima de la mesa es lo mejor que podría hacer. Ayer un poco lo dejaba caer diciendo que lo suyo era una prórroga y además una prórroga con palo y zanahoria para poder facilitar todo lo que acabo de explicar. Y hablando de finanzas y de divisas, ayer también prometí hablar de las novedades del mundo cripto porque se ha producido un movimiento que ha sacudido los cimientos del Bitcoin al haber llegado de forma absolutamente inesperada 80.000 bitcoins a la cadena de bloques, al blockchain. La cadena de bloques, lo voy a explicar de forma sencilla y no me voy a meter en muchos jardines porque si no luego hay muchos oyentes que no se enteran y además que tampoco tienen que tener conocimiento de todo esto, ¿no? Que se queden con la idea de que el Bitcoin se está convirtiendo en un refugio para las emisiones de dinero masivas y para la liquidez masiva y para la inflación, que aunque no es una moneda, sí que está sirviendo como reserva de valor a largo plazo, a pesar de su volatilidad, que hay una demanda importante, sobre todo de inversores institucionales, sector financiero, que están aprovechando ahora para sacar fondos, ETFs, activos financieros ligados a esos bitcoins y están comprando bitcoins y que luego hay bancos centrales que también están comprando bitcoins como una suerte de oro digital. No en grandes cantidades, pero está sucediendo. Esa es la situación de Bitcoin en estos momentos. Bien, pues en este contexto, lo que garantiza la estabilidad del valor, no tanto del precio en comparación con otras monedas, sino del valor a largo plazo, es que el Bitcoin tiene una capacidad de emisión muy limitada y llegará un momento en el que ya no se podrán emitir más Bitcoins por el propio programa, el propio algoritmo. Entonces, en este contexto llegan 80.000 Bitcoins de la noche a la mañana a la cadena de bloques, valorados aproximadamente en unos 8.600 millones de dólares, procedentes de 8 carteras, de 8 wallets que se llaman, que han estado inactivas durante 14 años. ¡Caramba! Esto es alucinante para los que nos gusta un poco la intrahistoria del mundo cripto. No ha habido movimientos, ninguno. Y el pasado jueves aparecen porque son transferidos de esas 8 carteras a 8 nuevas carteras. Justo antes de ese movimiento se detectó una transacción de prueba realizada por una de las denominadas ballenas, que es como se denomina a los grandes tenedores de Bitcoin, una operación que se produjo pocas horas antes de que este movimiento inesperado se produjera, por lo tanto, hay gente o personas que consideran que puede ser una gran ballena. Hace 14 años estábamos en la prehistoria del Bitcoin. Es el término que empleaba el otro día Cava, el analista Cava, y creo que es muy, muy adecuado. Es de la época, bueno, pues prácticamente de la época de Satoshi Nakamoto, de los fundadores. Sí, sí.
¿Puede ser una persona física o jurídica que minara esos bitcoins cuando no valían prácticamente nada y los tuviera ahí guardados y que de repente, por motivos de seguridad, decidiera traspasarlo a 8 carteras con unas claves modernas y, digamos así, ¿no?, para poder actualizar, ¿no?, esa forma de guardar los bitcoins? Bueno, puede ser. Pero existen varias cuestiones aquí. La primera, estaban almacenados en un archivo frágil protegido por una contraseña antigua, fácilmente quebrantable. Estamos hablando de 8.600 millones de dólares, ¿eh? Imagínense ustedes que de repente tienen 80.600 millones de dólares en 8 billeteras con una contraseña antigua. La segunda, probablemente estamos hablando de uno de los padres de Bitcoin. Algunos dicen que es directamente Satoshi Nakamoto. Vamos a ver, nadie sabe si Satoshi Nakamoto existió de verdad. Además, otra. Algunos dicen que es uno de los tipos del entorno cripto. Yo dedicamos, don César y yo, 1 o 2 programas en el Gran Reseteo a hablar de todo esto, de Bitcoin. Si son ustedes suscriptores premium del canal, pueden acudir ahí y ver un poco las teorías que hay sobre Satoshi Nakamoto. La identidad real nadie la conoce, podría ser incluso un grupo de personas. Hay algunos que atribuyen su creación a la NSA, a la inteligencia norteamericana. No es una locura, tampoco, pero hay muchos datos. Insisto, vayan a ese programa que ahí los exponíamos. Y luego la cuestión aquí, desde el punto de vista económico, es: ¿esos 80.000 bitcoins se van a vender? Porque si se van a vender, esto puede generar un problema, ¿no? Porque estamos hablando de una cantidad importante. ¿O solamente van a permanecer almacenados en estas nuevas carteras? Y luego, finalmente, ¿estamos ante un hackeo? Y como avanzaba el analista José Luis Cabal, que estoy citando porque publicó un vídeo al respecto hace un par de días, ¿no?, explicándolo de la manera en que lo hace él, porque si yo hablo rápido, imagínense José Luis Cabal cómo habla. Pues la manera en la que lo hace él, yo se lo estoy intentando traducir también un poco y luego lo he podido confirmar, ¿no? En estos momentos, los servicios de inteligencia y el aparato militar, vamos a denominarlo así, están investigando y rastreando el origen de este dinero. No porque piensen que procede de un origen ilícito, lo cual se la trae al fresco, sino porque sospechan que puedan ser fondos de guerra digitales. Es decir, dinero que vaya a servir para financiar a algunos de los países que en estos momentos están en conflicto o que están siendo sancionados. Todos estamos pensando en lo mismo. Sí. ¿Podría ser una forma en la que Irán recibiera ayuda del exterior de países que pudieran haber tenido estas billeteras de Bitcoin? Podría ser. Si fuera una participación estatal, a mí me extraña que estuvieran 14 años sin mover esto y con unas contraseñas no actualizadas y en un archivo frágil. También hay que decirlo. Y más que nada con la cantidad de cosas que han pasado los últimos 14 años. Claro. Esto suena más a otra cosa, ¿no? Esto suena más... También puede ser un intento de generar un cierto debate en torno a esas primeras carteras de Bitcoin. Parece el guión de una película, podría serlo. Sí. Ilustra bien ese momento de revolución monetaria que vivimos a las puertas de esa llegada de las monedas digitales de banca central, que son la respuesta liberticida y totalitaria al Bitcoin. En Europa ya está en marcha el proceso. En China también. De hecho, ya he explicado en alguna ocasión, en buena medida la preocupación es que China pueda tener un adelanto tan notable que luego cuando se quiera poner en marcha en Occidente, pues sea tarde. Sobre todo en términos de que ellos terminen controlando determinados canales que sirvan luego para utilizar los sistemas de pago internacionales a los que aludíamos ayer cuando hablábamos de los BRICS. También el programa de ayer, interesante, si ustedes no lo escucharon, explicamos bien lo que pretenden los BRICS en el ámbito monetario. Y luego en Estados Unidos, que aunque nos digan que no, después de que el Congreso limitara las posibilidades de tener un dólar digital, lo vuelvo a decir otra vez, porque el otro día no sé si no fui suficientemente claro, se está llevando a cabo por la puerta de atrás la creación de un dólar digital B, que no va a ser único, va a haber muchos dólares digitales Bs, que van a ser monedas privadas, de Apple, de Google, de Microsoft. Estos son las stablecoins, monedas digitales espejo del dólar, una especie de dólar B digital, que están siendo impulsadas por la ley Genius de Trump, de la que hablamos también la semana pasada. Una norma con la que el Tesoro quiere tener una herramienta más para financiar la deuda pública de Estados Unidos. ¿Cómo? Si yo soy Apple. Imagínense, yo soy Apple. Y entonces digo, oiga, además de pagarme
con dólares, con euros, con la moneda que sea, ustedes me van a pagar con dinero Apple. Vamos a crear la moneda manzana. Todo esto lo estoy poniendo como ejemplo, me lo estoy inventando en este momento, pero para que ustedes lo puedan entender con un ejemplo sencillo, que yo sé que esto es muy complicado. Nos cuesta muchas veces a los que trabajamos todos los días en esto. Entonces, moneda manzana. Y bueno, ¿y a mí por qué me interesa tener una moneda manzana? No, pues porque yo a lo mejor lo que quiero es mi servicio de Apple Pay, con el que yo pago mis compras, por seguir con este mismo ejemplo, en lugar de acudir directamente a mi cuenta bancaria y pagarle yo a Apple con dólares, en realidad yo lo que hago es pagarle a Apple con Apple Coins que cuestan, cada Apple Coin es equivalente a $1. Y bueno, pues entonces, a efectos económicos, tú estás pagando la misma cantidad de dinero, sí, pero tú le estás dando a Apple sus propias monedas y los dólares no están cambiando de manos. ¿Qué se le exige a Apple a cambio de poder tener el privilegio de emitir una moneda a cargo del dólar de Estados Unidos? Que compre deuda pública a Estados Unidos, claro. Para respaldarla. Porque si no, ¿qué respaldo tiene Apple? Alguno dirá su tecnología tal. No. ¿Qué respaldo financiero tiene? No. Tú me vas aquí a la ventanilla y tú me compras bonos del tesoro, equivalentes a todo ese dinero que tú luego vas a poner en circulación. ¿Por qué? Porque es poner dinero en circulación. Ya no solo los bancos y la Reserva Federal van a poder crear dinero. También podrán crear dinero las empresas privadas ligadas al dólar. Eso es una stablecoin, insisto. En función de la capacidad económica que tengan para comprar deuda pública de Estados Unidos, con lo cual Besant está que da palmas con las orejas porque dice, estupendo, ¿cuánto? Pues una liquidez adicional de unos $2 billones para refinanciar el pasivo público de Estados Unidos. En muchos casos, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, mi opinión es que en muchos casos, y lo vamos a ver, esto es peor que un dólar digital. Porque tiene todo lo malo del dólar digital, sin tener lo bueno del dólar digital, que es que haya un montón de empresas que puedan expandir esa liquidez generando crecimiento artificial. ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo? Están asustados, dicen, madre mía, lo que nos faltaba. Nosotros nos la prometíamos muy felices diciendo no habrá dólar digital. Claro que lo habrá, aunque sea de esta forma poco transparente. Y entonces la presidenta de la Autoridad Monetaria Europea, nuestra amiga Christine Lagarde, nuestra lagarta favorita, ya está diciendo que esto de las stablecoins es una privatización del dinero. Claro, porque teme que Apple, por seguir con el ejemplo, tenga más poder monetario que usted, Christine Lagarde. Lagarde ve como ya no solo tiene un enemigo, el Bitcoin, tiene unas nuevas divisas que ligadas al dólar van a inundar el mercado de monedas, amenazando la hegemonía del Banco Central. Tienes a los chinos con el yuan digital. ¿Y la Reserva Federal? Pues la Reserva Federal en teoría debería criticar esas stablecoins, ¿no? Porque le va a quitar una parte de su capacidad, pero no lo hace, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque le permite cumplir su objetivo de dólar digital sin decirlo. Porque la Reserva Federal quiere dólar digital. Han hecho pruebas para el dólar digital y es el Congreso que le ha dicho, ¿a dónde va, Jerome? Y a cambio de eso, vamos a una especie de privatización de monedas, que hay muchos teóricos del dinero, sobre todo de corte libertario, que lo ven bien, porque dicen, se va a poder emitir dinero de forma privada. No se va a poder emitir dinero de forma privada. Si tienes que comprar deuda pública de Estados Unidos para poder emitir dinero, no estás emitiendo dinero de forma privada. Lo que estás haciendo es financiar el Tesoro de Estados Unidos. Decía el Ministerio de Economía español hace unos días, ¿no?, en un foro de estos empresariales, que es que me tengo que reír, que la soberanía monetaria de Europa se verá reforzada por el euro digital. ¿Cómo? Mira, de verdad, a veces tiene un descaro, don Lorenzo, que yo en vez de indignarme, lo que sucede es que me acabo enfadando, pero, o sea, me río, ¿no? En vez de enfadarme, quiero decir, porque es que de verdad es de una desfachatez y de un descaro tremendo, ¿no? La excusa, lo que nos van a decir es, dejen ustedes de utilizar servicios como el de Visa, el de Mastercard, el de aplicaciones como Wise, PayPal, olvídense de todo eso. Utilícennos a nosotros, que somos el Estado, que somos los buenos. El subtítulo de la información que hace referencia a este foro, que es un foro que patrocinaba El Economista, y por eso el titular lo he leído directamente del Economista, que es un diario español, dice: la capacidad de un país para garantizar la resiliencia y la seguridad de sus sistemas de pago es crucial. Pues si es crucial, no cedamos esa soberanía monetaria al Banco Central Europeo. Dice, no es que eso ya lo hicimos al entrar en el euro. Muy bien. ¿Decidimos todos entrar en el euro? Alguno dice, sí, lo decidimos todos. ¿Vamos a decidir todos entrar en el euro digital? Ahí ya no.
ahí a lo mejor ya no, ¿no? Es decir, cuando en Reino Unido se van a establecer sistemas de identificación digital metiendo chips en la piel de los presos, como hemos conocido las últimas semanas, nos decían que estábamos locos. Cuando yo me puse... me voy a venir arriba. Cuando yo me enfadé muchísimo con toda la secta del grafeno, con todos aquellos que decían que las vacunas... Que le tenían a usted en el punto de mira, pero con ensañamiento ya, ¿eh? O sea, que yo era algo... un momento en que ya empecé a bloquear de forma masiva porque es que, miren, la miel no está hecha para el hocico del cerdo, básicamente. Es para la boca del asno, ¿eh? Ya, bueno, a mí me gusta más así. Sí, eso es más de mi pueblo, es más de mi pueblo. Entonces ya... Sí. No hay más que hablar, entonces. Bueno, pues cuando sucedió esto les dije... Es verdad que el grafeno actúa de coayudante en algunas vacunas y es verdad que es posible que se encuentren en algunas vacunas, pero tengan ustedes cuidado porque al final eso de que le metan a gente chips en la piel no se va a hacer de forma oculta. Bueno, pues ahora lo tenemos en Reino Unido. Dicen, no, es que empezamos por los presos. Inmigrantes irregulares. Luego, oiga, ¿y las personas en riesgo de exclusión social no? Pues estaría bien también. ¿Y los parados? ¿Pensionistas? Al final llegarán a su casa, como en la película de Monty Python, ¿no? Cuando llaman a la puerta y dice, oiga, ¿es usted donante de órganos? Sí, dice, bueno, pues póngase en esa mesa que vamos a empezar. Dice, no, hombre, esto es para cuando me muera, ¿no? Dice, no, esto hay que empezar ya, ¿no? Bueno, pues algo así. Reino Unido también tiene sus cosas buenas, ¿eh? Entonces, ¿a que sí? Algunas cositas. Sí, el té, pero no es suyo, o sea, lo traen de la India y eso, pero a mí siempre me ha gustado el té que fabricaban en Inglaterra, lo que pasa es que no es suyo, o sea, es de la India y fundamentalmente de la India, sí. Y sí, de Ceilán también, sí. Pues, más allá de eso, desde luego no será la dieta, ¿eh? O sea, eso... Alguno pensará, bueno, pero esto de los chips te lo estás inventando, ¿no? Que no. Ha habido mucha polémica en el Reino Unido porque se está hablando, se está barajando. El gobierno británico ha planteado usar chips con inteligencia artificial para rastrear y predecir delitos en criminales. Policía predictiva, Minority Report. Ya estamos aquí. No, y había otra película de Stallone que era parecida a Juez, no recuerdo cuál era el nombre del juez. No era otra. Sí, era otra. Sí. Seguro. A mí la de Stallone me gustó más. Mire usted por dónde. O sea, no sé si porque a lo mejor daba guantazos con más gracia que Tom Cruise, pero me gustó Demolition Man. Demolition Man era. Bueno, a mí me gustó más esa. Sí. Me entretuvo mucho. Yo reconozco que las películas de Stallone, en general ha habido alguna que me ha parecido flojilla, pero en general me suelen entretener. Yo lo que me voy a ver este fin de semana, cuando ya acabemos la temporada de La Voz, va a ser La Jungla de Cristal. La voy a volver a ver. Se la va a volver a ver en John McClane, sí. Yo soy de John McClane. Bueno, yo en su día, que las vi todavía en casa de mis padres y en vídeo, me entretuvieron mucho. No sé ahora lo que pasaría. Ahora estoy acabando la última temporada de Yellowstone. Ah, muy bien, sí. Gran serie. No voy a decir nada, pero yo la he visto y está muy bien. Reconozco que en la última temporada hay algunas secuencias que están consiguiendo arrancarme lágrimas. O sea, me han conmovido. Y muy actuales también, ¿verdad? Tremendamente. O sea, de los politiqueros en este caso. Sí. O sea, lo que es las primeras temporadas de la serie, yo lo encontraba como lejano. O sea, lejano, entretenido, en Montana. O sea, me gustaba. Pero la última serie, yo no sé si es que... La última temporada, que es más política. La última temporada, sí. Yo no sé si es que me pilla sensibilizado por los olivos que están arrancando en España y los sinvergüenzas que son los políticos y cómo están sometidos a poderes económicos criminales, pero estoy viendo la serie con unos ojos totalmente distintos en la última temporada, ¿eh? Pues sí, Demolition Man, gran película y esa policía predictiva. Cuando decíamos que Palantir estaba trabajando en esto en tiempo real en Ucrania y en Gaza, no lo estábamos inventando. Cuando hemos denunciado a lo largo de los años que se iba a implantar un modelo a través de la inteligencia artificial y la inserción de chips con la policía predictiva, no lo estábamos inventando. La ministra de Justicia de Reino Unido ha presentado este proyecto que lo que indica es, dicen, vamos a poner chips con inteligencia artificial bajo la piel de criminales que estén en la cárcel, los soltamos, reducimos la población penitenciaria y así, cito textualmente, encontramos métodos más efectivos de vigilancia de quienes cumplen condenas fuera de las cárceles.
Oiga, ¿esto no atenta contra toda la esencia de la civilización occidental? Oiga, ¿en qué momento ustedes han perdido ya absolutamente el norte y la poca vergüenza que les queda? Estamos hablando de... Esto se presentó en una conferencia, Tech UK, y entonces representantes del gobierno discutieron todo esto junto a más de 20 grandes firmas tecnológicas. ¿Quiénes eran? Google, Amazon, Microsoft, IBM y Palantir. Entonces, dentro de... Qué casualidad, claro, qué casualidad. Claro, pues es que son los que se dedican a esto. Mientras que luego nos está hablando economía de que la soberanía, ¿cómo era? La soberanía monetaria de Europa se verá reforzada por el euro digital, sí. Vosotros seguirá lo vuestro, pastando allí. Alfalfa. Y entonces dicen, bueno, también podemos utilizar robots para el traslado de presos, superordenadores que analizan patrones históricos de delitos para prevenir el delito y que te detengan antes de que lo cometas. Muy bien, estupenda. Años y años, ¿no? De ciencia jurídica a la basura. Y nosotros somos los demócratas. Ustedes imaginen que esto lo planteara el gobierno chino. Imagínense, ¿no? Los titulares, ¿no? Xi Jinping se vuelve loco, etcétera, etcétera. Volvemos al tema monetario y ya nos vamos con Netanyahu. ¿Qué pasa con todo esto de las stablecoins, el dólar digital B, etcétera, etcétera? Sobre todo, ¿qué pasa con el euro digital? Porque yo siempre he dicho, bueno, si ahora es moneda digital de banca central, o sea, el nuevo modelo, el Banco Central Europeo es el que emite ese dinero, los bancos no hacen falta. Solo servirían pues para vender productos y ya está. En teoría son los grandes perdedores, porque pierden su capacidad para seguir creando dinero de la nada mediante préstamos. Porque en un contexto de monedas digitales de banca central tendrían que desaparecer, al menos en este papel, limitándose a tareas de custodia. Y mientras se define el nuevo modelo, es lo que están haciendo, ofrecer custodiar criptodivisas y en el futuro monedas digitales. BBVA ha iniciado una campaña en España en este sentido. Por eso lo quería comentar hoy, sé que nos escuchan muchos en España. Como siempre les decimos, recuerden, grábenselo a fuego. Sobre todo en el caso de Bitcoin. Si no tienen ustedes las claves privadas, no poseen sus Bitcoins. No los poseen. Por mucho que BBVA les dé un contrato y les diga que esos Bitcoins no son suyos. ¿Por qué? Porque los Bitcoin, su propiedad, es anónima. Y solo puede garantizar su propietario que son suyos con las claves privadas. Si ustedes se las dan a los señores de BBVA o del banco que sea, pues ya no. Que es lo mismo que sucede con los exchanges, con los famosos exchanges. ¿Qué es lo que le dice el banco? ¿El banco le guarda los Bitcoins? No. El banco le guarda la clave privada, porque el Bitcoin no está ahí. Bitcoin, la propiedad de ese Bitcoin está en la cadena de bloques, compartida en todo el sistema. Eso no está en ningún sitio y en todos a la vez. Por eso también esto hace que algunos lo consideren una especie de Dios, ¿no? Dice, no está en ningún sitio todos a la vez. Bueno, como siempre digo, como decía Chesterton, hay que tener la cabeza abierta, o la mente abierta, pero no tanto para que se te caiga el cerebro al suelo. Con todo el riesgo que ello conlleva, sobre todo cuando se trata de la propiedad anónima de un bien, como es el caso con matices, vamos a decirlo así, de Bitcoin. Netanyahu en Washington. También es noticia hoy, el israelí, como si se tratara de un chiste malo, le ha dicho a Trump, mira, te he nominado para el Nobel de la Paz por haber bombardeado Irán, por haberme echado una manilla, te he nominado. Un hecho que pues ilustra bien la sociedad enferma en la que vivimos, con unos gobernantes que pues son verdaderos demonios que nos restriegan por la cara su maldad y encima la intentan disfrazar de bondad. Como siempre decimos en el gran reseteo, ¿verdad? Nos hacen o nos intentan hacer creer que son los buenos. Es la tercera visita de este año de Netanyahu a la Casa Blanca. ¿Le ponen allí cama o no? No, ¿no? No le ponen ahí. Yo creo que ya tiene y todo, ¿eh? No me extrañaría nada. Alguna habitación tiene que tener, ¿no? Ahí, por lo menos para echarse una siestica y tal. ¿Allí en Israel son mucho de echar la siesta o no? No. Yo por lo menos no he visto la experiencia, ¿eh? No, a lo mejor sí, pero vamos, yo no recuerdo haberlo visto, ¿eh? Bueno, ellos cenaron en el Salón Azul, celebrando lo que ellos denominaban la victoria histórica sobre el régimen de los ayatolás. Un Irán que, bueno, pues hemos conocido sobre todo a través de esa entrevista que le hizo el presidente de Irán, Tucker Carlson, el periodista norteamericano. Irán parece que está dispuesto a seguir con la vía diplomática.
pocas opciones tiene, la verdad, ¿no? No le queda otra. Sobre todo, pues, si al caso Rusia o China quisieran variar su posición sobre este tema, pero ya hemos explicado, sobre todo en el gran reseteo, que ni a Rusia ni a China le interesan un enfrentamiento ahí y que al final, pues, la deriva o la vena diplomática es la que tiene que salir adelante. En teoría, Trump vuelve a sentarse, o la delegación norteamericana volverá a sentarse con la iraní, y veremos si también le sale bien esta jugada a Trump, con lo cual pues muchos puntos que tenía cerrados o que tenía oscuros pues pueden volverse luminosos de cara sobre todo a después del verano. Lo iremos viendo. Luego hay un momento en el que, en un gesto bastante poco habitual de Trump, le da la palabra a Netanyahu cuando en 2 ocasiones le preguntan a él sobre el futuro de Gaza. Dice, no, que conteste él. ¿No? Dice, oiga, ¿y el futuro de Gaza? Y dice, no, pero que conteste él. Le han preguntado sobre esa solución de 2 estados, ese reconocimiento del Estado palestino, que era la posición oficial del gobierno de Estados Unidos hasta hace poco. Dicen, pues no, esto yo no lo sé, esto pregúntaselo a Netanyahu. Y entonces contesta, creo que los palestinos deberían tener todos los poderes para gobernarse a sí mismos, pero ninguno de los poderes para amenazarnos. Y eso significa que ciertos poderes como la seguridad general siempre permanecerán en nuestras manos. Bueno, lo cual quiere decir que no va a haber un Estado palestino en la vida. Nada, ni de broma. Ni de broma. En la vida. Luego le preguntan también a Trump, y dice, oiga, y lo del tema de la Riviera de Oriente Medio y la deportación y el expulsar forzosamente y permanentemente a todos los palestinos con desarrollos turísticos, dice, no, esto también que te la conteste Benjamín. Y entonces dice Netanyahu, esto es una visión privilegiada. Y además la propuesta trata sobre la libre elección de los palestinos, que hay que ser hipócrita. Sí, es bueno, y lo que ha sido verdaderamente maravilloso es cuando ha dicho que quieren crear una propuesta en Gaza para que el que se quiera ir, que se vaya. Eso es libre elección. Es algo, dices, bueno, libre elección cuando los estás bombardeando y los estás matando, pero ¿qué concepto es el de libre elección? O sea, es algo de verdad terrible, ¿eh? Terrible. Dice, voy a dar una propuesta para que los que quieran irse se puedan ir. Dice, no, pero si tú quieres que se vayan todos. Porque los que no se vayan los vas a matar y además lo estás diciendo. Y luego, ¿dónde se van a quedar? ¿En sus destruidos hogares? Que luego esto es como en una especie de juego de estos, un videojuego. Los van llevando de un sitio a otro, van cerrando poco a poco el mapa. Y luego dicen, y aquí es donde podéis tener la ayuda humanitaria. Y entonces ahí les masacras. Y luego te los llevas a otro sitio. Y ahora un campo de refugiados, enfermedades, tal, no sé qué. Dice, bueno, no te preocupes, yo te doy medicamentos. Ven aquí. Cuando van a por los medicamentos, los matas. Y luego te pones flamenco con Rusia. Y dices, oye, eso que estás haciendo en Ucrania, voy a mandar otra vez armamento a Ucrania. Ha dicho Trump. Así que ahora estamos otra vez con envío de armamento a Ucrania. Giro estratégico, decía algún periodista esta mañana en Estados Unidos. Sí. Pero tú la semana pasada no estabas justificando el bloqueo de la asistencia militar diciendo que había que parar ya. ¿Sabe lo que pasa, don César? Que también había un componente que usted también ha mencionado en más de una ocasión y que ha pasado desapercibido, ¿no? Las reservas militares del Pentágono se habían quedado a niveles demasiado bajos. Concretamente se pausó el envío de misiles de defensa aérea Patriot porque no había. Y ahora van a volver a fluir. Las fábricas a destajo, la industria de la muerte ganando pasta, los fondos de inversión llevándoselo crudo. Y mientras tanto diciendo Trump, no estoy nada contento con Putin, se está portando muy mal. De verdad es algo tremendo. Con Netanyahu sentado al lado. Sí. Luego el tema de las empresas. Empresas haciendo negocio en Gaza, empresas británicas, empresas israelíes y empresas norteamericanas, sobre todo israelíes. Que es algo que también hemos denunciado en muchos programas del Gran Reseteo, en los que hemos hablado de esto. Y hoy precisamente se ha publicado un informe de la ONU haciendo alusión a todo este tema, ¿no? Miren, en los últimos 21 meses, la bolsa de Tel Aviv ha subido un 213%. Un dato, ¿no?, que explica ya muchas cosas. De los 225.700 millones de dólares, 225.000, vamos a redondear para que la gente no se vuelva loca. De los 225.000 millones de dólares en ganancias bursátiles, casi 70.000 corresponden al último mes. Cuanta más gente mates, más suben en Gaza, más suben los índices bursátiles en Tel Aviv. Hay medio centenar de empresas.
Estamos hablando de fabricantes de armas tecnológicas, financieras, empresas de construcción, empresas de energía que están en el ajo. Y luego compañías tecnológicas que están utilizando datos palestinos para la guerra e inteligencia artificial, utilizándolos como cobayas y para nutrir pues esa herramienta de inteligencia artificial que tiene el gobierno israelí, que siempre que hablo de ella, pues la verdad es que es una sensación entre profundo enfado y tristeza, ¿no? Porque encima le llaman el evangelio de gospel a la selección de objetivos por inteligencia artificial matando a futuros terroristas cuando solo tienen 6, 8, 10, 12 años. Bueno, a veces menos de un año. Va un número no pequeño de menos de un año. Sí. Absolutamente tremendo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ya queda claro y todos nuestros oyentes pues son inteligentes y saben lo que hay. Incluso alguno que todavía sigue por ahí con la bandera ucraniana puesta en Twitter o con la bandera israelí, pensando que está defendiendo una causa justa y en realidad lo que está defendiendo es un gobierno genocida, que no tiene nada que ver ni con el pueblo de Israel, ni con los judíos, ni con nada de eso. Estamos hablando ya de otra cosa. Es el mal con mayúsculas. Con respecto al tema ucraniano, vamos a ver si se recrudece, si va aumentando progresivamente esta escalada en relación con las sanciones a Rusia, si Estados Unidos empieza a mandar armamento, si se alejan las posibilidades de un acuerdo, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, entre Rusia y Ucrania, para una paz en los próximos meses, va a haber poblaciones alemanas que van a sufrir mucho, que estaban empezando a ver la luz. Ejemplo, refinería rusa en Alemania, ciudad alemana de Svett, ubicada al noroeste del país. Si no se reanudan las importaciones de petróleo ruso sin sanciones, va a tener que desaparecer. Estamos hablando de una ciudad cuya vida fluye en torno a una refinería de petróleo que es parcialmente propiedad de Rusia. A ver, esto a lo mejor alguien no lo entiende. Muchas instalaciones de hidrocarburos, refinerías, también el propio oleoducto Nord Stream, instalaciones de almacenamiento, durante muchos años han sido elaboradas con un acuerdo entre Rusia y Alemania y por lo tanto están empresas rusas y alemanas en los consorcios, juntos. No son empresas alemanas estrictamente ni empresas rusas estrictamente, porque unos aportan la infraestructura y otros la energía. Entonces hay muchas ciudades como esta, que aparecía en algunos medios de comunicación en las últimas horas, como un ejemplo paradigmático, donde la vida fluye en torno a una refinería de petróleo, insisto, parcialmente propiedad de Rusia, que proporciona sustento a aproximadamente una quinta parte de los 30.000 habitantes de la urbe y de forma indirecta a los 30.000 habitantes de la urbe. La alcaldesa ha estado viendo, pues, sobre todo en los últimos tiempos, ha estado viendo cómo pues, esta ciudad experimentaba un notable crecimiento. Ya desde hace 6 décadas aproximadamente está desarrollándose la ciudad y ahora están a punto de perderlo todo. La refinería abastece a casi todo el noreste de Alemania y a partes de Polonia también, con gasóleo de calefacción, con gasolina y con diésel. Y además es responsable del suministro de más del 90% del petróleo de Berlín, su gigantesco aeropuerto y una red de empresas que abarca desde fábricas de papel hasta procesadores de oleoductos. Entonces, después de que se interrumpieran esas importaciones rusas, ahora opera a una capacidad muy limitada. ¿Y cómo opera? Porque está recibiendo petróleo del oleoducto alemán de Rostock, del puerto polaco de Dansk y de Kazajistán a través del oleoducto Druzhba. Dansk es Danzig, ¿no? Danzig, sí, exactamente. Volvemos a historias conocidas, ¿eh? Danzig es Danzig. Fíjese, estoy preparando ahora una serie de programas para el verano donde vamos a hablar, entre otras cosas, de Danzig. Y se me acaba de cruzar ahora el cable y efectivamente estamos hablando del mismo lugar que en Polonia pues se le considera Danzig, ¿no? Bueno, en consecuencia, el mantenimiento de la refinería, números rojos, porque con los costos fijos de funcionamiento no salen adelante. ¿Cuántas empresas, cuántas industrias se van a ir viendo perjudicadas si se mantiene esa política de sanciones que hoy conocíamos, hoy amenazaba la Unión Europea en que iba a llegar el mayor paquete de sanciones de la historia? No, pues no lo sabemos, pero seguirán siendo sanciones boomerang. Y hablando del diésel, nos vamos a España. Hablando de hidrocarburos, también aprovechamos para centrarnos en nuestro país. Hace unos días desvelábamos que el diésel ruso llegaba a España vía Marruecos. Hoy sabemos que hay otro país destacado. Lo mencionaba, pero no tenía todos los datos en la mano, ahora sí. Se trata de Singapur. Y digan, ¿me está diciendo usted que cuando voy a la gasolinera y enchufo ahí la manguera de mi coche diésel,
estoy metiendo diésel de Singapur. Dice, bueno, en realidad está metiendo usted diésel ruso. Con la etiqueta de Singapur. Bien. Dice, oiga, ¿y no sale más caro mandarlo de Singapur que directamente de Rusia? Dice, hombre, claro, evidentemente. ¿Y eso quién lo está pagando usted? Pero bueno, así está usted, ¿no?, luchando contra Putin. Dice, oiga, pero si Putin está vendiendo exactamente el combustible igual. Lo que pasa es que además hay un tercero beneficiándose que se llama Singapur. En los primeros 6 meses de este año hemos recibido 400.000 toneladas de diésel de Singapur. Solo con las cifras de enero y de febrero se han superado ya las ventas totales de diésel procedente de Singapur de los últimos 9 años. Hubo un informe en mayo del 2023 que decían, cuidado, porque hay empresas de almacenamiento de petróleo y comerciantes que operan en el estrecho de Singapur que están informando de un aumento de proveedores de combustible que mezclan y reexportan combustible ruso. A pesar de que la Unión Europea ha decretado sanciones. A pesar, no, muchacho, alma de cántaro, porque la Unión Europea ha decretado sanciones, sino a que te vas a llevar el combustible a Singapur. Si el combustible va a seguir llegando igual. No es a pesar, es a causa de... Un año exacto después, mayo de 2024, Reuters dice, las exportaciones rusas de combustible a Singapur se han disparado, están en su nivel más alto del año. Pues claro. A medida, sobre todo, que las refinerías rusas iban recuperando de los ataques de drones lanzados por el ejército ucraniano, pero drones fundamentalmente británicos. Al final, pues hipocresía. ¿Por qué? Porque al final lo pagamos más caro y sigue llegando. Y luego también hoy quería hablar de lo que está sucediendo en Valencia, de lo que está sucediendo en esa zona cero de la Dana, de la catástrofe, de la gran riada, de la gota fría, y de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? No solo todavía hay muchísimas familias que no es que no hayan recibido una ayuda, es que ni siquiera pues, han podido sacar adelante sus propios domicilios, sacar adelante sus propias vidas, lo han perdido prácticamente todo, algunos sin él prácticamente. Terrenos todavía que están destruidos. Gobierno valenciano dando ayudas a la digitalización en las ciudades de 15 minutos, a los centros de datos y preparando lo que va a ser esa nueva agenda globalista en su versión tecnocrática en la zona cero. La Unión Europea diciendo que esto es la zona cero no de la Dana, sino del cambio climático. Y ahora que toca la famosa reconstrucción, siempre estamos con la reconstrucción, el gobierno anuncia que una de las empresas públicas con más escándalos de corrupción a sus espaldas, la empresa pública Traxa, que es un agujero negro, es la que va a repartir el dinero público a las constructoras para las obras en la zona cero de la Dana. Traxa es donde trabajaba Jessica, la amiga de Ábalos. Exacto. Algunos han conocido por eso. Sí. Bueno, Traxa es mucho peor que eso. Traxa la llevamos a algunos investigando desde hace muchísimos años. Corrupción con PSOE y con el Partido Popular. No solo con el PSOE. Cuando era su presidenta Elvira Rodríguez, nos decían que entonces Traxa era una empresa súper limpia. No, pues la señora Rodríguez tuvo que comparecer en sede parlamentaria por corrupción en la adjudicación de contratos. En Traxa, según llevan años denunciando los pocos trabajadores que están allí por méritos, el 80% de la plantilla está puesta a dedo como pagos por servicios y pagos por favores. El 80%, don César. No está mal, ¿eh? Es una herramienta corporativa estatal para pagar favores. Es un abismo de despilfarro de dinero público. Y es una vía para canalizar dinero a empresas de amiguetes. Maravilloso. De hecho, claro. Maravilloso. Ejemplar. No en vano es una de las empresas públicas protagonistas de la trama Coldo, no por Jessica, sino porque entregaba contratos de obras e infraestructuras a quienes fueran seleccionados por la cúpula del Ministerio de Transportes y de esa trama, del Ministerio de Fomento, perdón. Y en este contexto, Sánchez y Montero le dan ahora el dinero de la Dana para que lo reparta. Diga, pero si ustedes lo primero que tendrían que hacer, ríanse ustedes de lo de Estados Unidos y la USED. Si es que lo primero que tienen ustedes es que desmantelar esa empresa, sentar ahí en el banquillo y dice, ya hombre, pero es que si sentamos a estos en el banquillo, cantan. Y cantan del gobierno de Mariano, y cantan del gobierno de Pedro,
y del gobierno de José Luis y de José María, y aquí al final cantan la Traviata. ¿Cómo será la cosa de evidente que van a robar lo que no está en los escritos, que pudiendo elegir cualquier tipo de empresa o institución pública, eliges a Traxa? Alguno me preguntaba en redes sociales, ¿cuánto van a robar? Pues de momento 1.945 millones de euros. De momento. Están hablando de que en lugar de dárselo a las grandes, para que no cantes, y le dan mucho a Entrecanales, a Florentino y compañía, dicen que van a seleccionar 180 empresas. Fundamentalmente constructoras, pero también firmas instaladoras de todo tipo y compañías especializadas en agua y energía. Lo han dividido en lotes para que cante menos. Iremos viendo quiénes son los elegidos. Dice, oiga, ¿y hay empresas que repitan en varios lotes? Porque esto, claro, se presenta el lote y luego la empresa dice, yo quiero ese lote. Le voy a decir 6. ACS, Florentino Pérez. Acciona, Entrecanales, implicada también en la trama. Es que es tremendo esto, es que es tremendo. FCC, Ferrovial, OHL, empresa permanentemente en quiebra, la de los Villar Mir, cuyo directivo estrella era muy amigo de Leticia Ortiz, era su compañero de yoga, uno de ellos. Y SACIR, otra de esas empresas que todavía en Panamá les están esperando a ver si aparecen por allí para darle un golpe en la cabeza a más de uno, por las obras de la tercera esclusa famosa del Canal de Panamá. Y luego tienes empresas de obra civil valenciana, algunas, y grandes grupos de agua que no nos dicen el nombre. ¿Por qué? Porque todos dependen de Suez. Agbar, CaixaBank. Señores, que hay mucho por ahí. Hablando de CaixaBank, esta también es buena. Desayuno de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. El lobby de los empresarios, directivos y ejecutivos. Que es un entramado que lidera ¿quién? ¿Quién puede liderar esto? Pues Isidro Fainé. Invitado el presidente de Telefónica, Marc Murtra, hombre del PSC, antes presidente de Indra, ahora presidente de Telefónica después del golpe del gobierno. Marc Murtra, muy conocido en el mundo Caixa. Y entonces le dan el micrófono a Murtra y dice, bueno, yo aquí en Telefónica no se preocupen porque nosotros vamos a liderar la consolidación del sector de las telecomunicaciones en Europa, es decir, del proceso de fusiones y adquisiciones. Dicen, nosotros nos queremos parecer más a Estados Unidos, hay que ir a una ola de fusiones. Sí, el guión te lo has aprendido muy bien, Marc. Sí, el guión te lo has aprendido muy bien. Lo que nos tienes que explicar es si Telefónica va a ser compradora o comprada. Porque la capitalización actual de Telefónica y la cuenta de resultados del presente año no permite pensar en Telefónica como líder de ese proceso de consolidación ni de broma. Además, Telefónica lo que está es menguando, no creciendo. Telefónica está vendiendo en Hispanoamérica. Tiene decisiones importantes que tomar en Reino Unido y en Alemania. ¿O es que vas a presentar un plan estratégico con despidos y estás esperando a ver qué pasa con el ámbito político? Marc. ¿Dónde está el plan estratégico de Telefónica, Marc? Yo entiendo que te guste ir con Isidro y tal, o que te guste ir allá pues a los centros de poder catalanes a dar conferencias como presidente de Telefónica, pero ¿el plan estratégico lo vais a presentar o no? ¿Nos vais a decir cómo vais a refinanciar los 35.000 millones de euros de deuda neta que tenéis de deuda financiera? Esa se la contesto yo si quieren con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo no tiene ningún problema en comprar deuda de Telefónica. Uno dirá, bueno, Lorenzo, pero es una empresa pública, es nuestra empresa de telecos, tenemos que apostar por un campeón nacional en Europa. Tienes que entender que de esa manera defendemos la soberanía española. Pero vamos a ver, señores. Las empresas controladas y gestionadas por el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de la SEPI, es decir, el chiringuito que gestiona María Jesús Montero, están perdiendo dinero a expuertas. Más de 660 millones de euros de pérdidas el año pasado. Dice, bueno, pero es que son públicas, tienen que perder dinero. Bueno, pues ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pero es que luego bucea uno un poquito, pasa las hojas y dice, ahí va. Pero ¿y por qué pierden dinero si han registrado una cifra de negocio récord? Si tienen un 7,5% más de facturación que el año anterior.
Dice, no, eso es por las salidas voluntarias de correos que nos han costado mucho dinero. Digo, vais a tener el cuajo de culpar las indemnizaciones de los trabajadores de correos del agujero negro que tenéis en la SEPI. Estamos hablando de resultados de empresas mayoritarias en las que tienen más de un 50%. Ahí estamos Correos, Traxa, precisamente, Navantia, Unosa, Mercasa, la agencia F. Hay otras más. Y luego algunas en las que tiene un porcentaje inferior a ese 50%. Telefónica, AENA, los aeropuertos, también dirigidas por un catalán del PSC. Redella, la empresa de Beatriz Corredor, Red Eléctrica, El Apagón. Indra y Airbus, que espera también acceder a alguna parte del pelotazo militar europeo. Y estas últimas otorgan importantes beneficios que la SEPI computa como ingresos financieros, lo que suele maquillar a su vez los resultados operativos del resto de gestionadas. El agujero negro de Montero, don César. ¿Cómo nos vamos a fiar? Luego nos extrañarán que las cosas vayan mal. Cuando alguno dice, no, es que los problemas que hay del tren es porque ha habido la privatización del tren, ha habido una privatización de Renfe y entonces ahora, claro, por eso hay problemas en el AVE. Pero si está el gobierno español pidiéndole dinero a Bruselas para mejorar el transporte ferroviario, mientras que nos dice que el transporte ferroviario es magnífico. Además, la Comisión nos ha dado un portazo en la cara. Han seleccionado una serie de proyectos, no hay ninguno español en materia ferroviaria. En lugar de pedir subvenciones, y con esto vamos a acabar ya, en lugar de pedir subvenciones, de considerar que es necesario que haya empresas públicas de todos los sectores, lo primero que habría que hacer, digo yo, es dejar de robar. Eso es lo primero. De hecho, están imputadas ya tanto la que fue presidenta de la empresa pública que gestiona el sector ferroviario, ADIF, la señora Pardo de Vera, y el director general de carreteras, precisamente por corrupción en la asignación de contratos. Lo extraño no es que no funcionen las cosas, lo extraño es que de vez en cuando funcionen, sobre todo en España. Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y me pongo muy triste. Y me fastidia un montón. Y no saben nuestros amigos cuánto me afecta. Por eso hay muchos días en los que intento pasar de puntillas sobre España en este programa, porque lo lamentable de todo esto es que seguramente lo que haya hablado en los últimos 15 minutos ya ni siquiera es noticia. Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. No es un hecho noticioso, no es un hecho novedoso. Es el pan nuestro de cada día. Así que nada, felicitar a las grandes constructoras que van a poder hacer obras sobre los cadáveres de los fallecidos en la Dana, que todavía siguen sin decirnos cuántos son, entonces ardería el misterio. Bueno, no dicen cuántos son, pero que se queda esa cifra, pues nada, que se plantee un viaje al Nepal o algo para relajarse unos cuantos meses. Y luego, bueno, pues el hecho indudable de que se va a aprovechar para que determinados fondos de inversión, determinadas constructoras y sobre todo, pues como digo, todo lo que tenga que ver, ¿no?, con esa agenda digital, pues se ha implantado en un territorio que va a ser virgen en buena medida gracias a esa gran catástrofe que también les ha venido a algunos. Hay una por ahí, una analista, cual pues ni siquiera voy a citar su nombre, todo el mundo sabe quién es, hacer una referencia a ella, que hace pocos días pues estaba en un programa, en un podcast hablando sobre pues la influencia que habrían tenido determinadas actividades de la OTAN en esta catástrofe humanitaria. Yo puse en las redes sociales que me parecía que lo que estaba contando esta señora en general en esa entrevista era humo, y hay gente que no ha terminado de entenderlo, seguramente porque no sigue este programa, porque no sigue el gran reseteo en el que hemos hablado de esto largo y tendido. La OTAN es responsable del día después y de los días después de la catástrofe de la Dana, porque teniendo una base militar muy cerca, rehusó realizar labores de rescate, labores de salvamento, labores de ayuda, y por eso es culpable la OTAN en este sentido, y aquí lo denunciamos. Por omisión. Exactamente, por omisión. Esos drones que algunos han visto por ahí son drones que evidentemente surgen o parten de esa base de la OTAN, que forman algunos parte de un proyecto OTAN que tiene Palantir, pero esos drones en concreto son drones del Ministerio de Defensa español. Es decir, no son drones de Palantir. Y lo que hace Palantir en la zona cero de la Dana es establecer determinados criterios analíticos para luego poder utilizarlo en el futuro en sus bases de datos. Es decir, Palantir no actúa antes. Ya bueno, si alguno quiere pensar que han venido los extraterrestres y que han provocado la catástrofe de la Dana, pues que lo piensen. Cada uno es libre de pensar y de creer lo que quiera.
Pero cuando uno mezcla verdades con mentiras, al final se crea un discurso mediante el cual a todos los que vamos por una determinada línea denunciando determinadas actuaciones, en este caso de la OTAN, nos consideran magufos, nos consideran desinformadores. Y por eso seguiré criticando a aquellos que yo considere que están vendiendo humo, don César. Me parece muy bien, es nuestra misión y usted lo hace muy bien, además. Se le da de maravilla, don Lorenzo. La piel me la dejo, bien no sé si cómo, pero la piel me la dejo, don César. ¿Para qué vamos a ir con falsas modestias? Lo hace usted de rechupete, vamos, no hay más vuelta de hoja. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos mañana, Dios mediante, que cruzaremos el Ecuador de esta última semana de la 11ª temporada. Estamos. Ya se ve la playa a lo lejos, o la sierra. El póster. Exactamente, ya se ve. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, hasta mañana.